Pues estamos aquí en Córdoba en esta jornada de arquitectura y empresa, de las varias que ya hemos hecho en Andalucía, pero la primera en Córdoba con Ramón Queiro, doctor arquitecto, colegiado en Sevilla y además profesor de la escuela, ¿no? Tanto creo que en el grado como en un máster, ¿no? El despacho se llama así, Queiro Arquitectura, y tenéis un equipo importante de arquitectos, voy a citar algunos: José Francisco Montes de la Vega, María Rabida, Joaquín Montes, Ignacio Candel, Rubio, Teresa Rodríguez, Magdalena Perea, Cielo. O sea que sois un equipo importante, y luego colaboradores tienes un montón. Bueno, es un arquitecto relativamente joven todavía, ¿no? Y tienes ya un muy buen currículum. Hemos estado haciendo un repaso de proyectos y sobre todo los hemos encontrado como muy limpios, ¿no? Estaba comentando antes con María Isabel Payer un poco el toque Álvaro Siza, y al verlo me ha parecido, no sé, esa limpieza de volúmenes con algún juego de madera y tal, que la verdad es que es muy bonito. Luego tienes bastantes cosas de rehabilitación, adaptación de edificios, en fin, la verdad es que tienes unas imágenes muy bonitas, muy interesantes. Fundación de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, restauración del Palacio de Recreo de las Cadenas. Espectacular, ¿no? Bueno, aparte de lo que hemos rastreado nosotros, cuéntanos un poco la historia del despacho y si crees que hay algún proyecto interesante que reseñar, que estéis ahora o que tengáis como proyección de futuro. Bueno, pues el estudio, como bien dices, es un estudio, yo diría que es un estudio artesanal, un estudio con cierta vinculación con la escuela. Sí. Un estudio, digamos, de una confección clásica, podríamos decir, ¿no? De estudio de arquitectura, ¿no? Y que viene realmente, está en la misma localización, viene con una herencia familiar, digamos, ¿no? Porque mi padre era arquitecto y tenía el estudio en el mismo sitio, ¿no? Y viene, digamos, de esa herencia, ¿no? Familiar, podríamos decir. Segunda generación. Segunda generación. Que suelen ser estupendas, la verdad. O sea que, y ya te digo, pues una cierta vinculación con la escuela y con lo que tratando de estar un poquito vinculado con lo que se está produciendo la arquitectura que se está produciendo en Sevilla, en Andalucía, ¿no? ¿Tu padre es de qué generación? ¿Coincide con la generación de los 70? Sí, bueno, mi padre nació en el 41 Sí, o sea que casi coge el boom de la escuela sevillana, ¿no? De Estudio Ortiz y Vázquez Consuegra. Bueno, o sea, un poquito mayor, pero... Sí, de las primeras promociones. Las primeras promociones y Cordón, ¿no? Cordón, ¿no? O sea que tú has vivido inmerso en esa... correcto, en esa suerte. Bueno, de todos los que hemos entrevistado hoy, eres el primero que tiene esa tradición ya familiar, ¿no? ¿Y has llegado a coincidir con él, con tu padre en el estudio? ¿O? Sí, levemente, digamos, cuando yo empezaba, digamos que él terminaba un poquito su carrera, ya estaba más dedicado realmente a la universidad. Yeah. Pero bueno, siempre he tenido ahí su consejo, ¿no? Y su apoyo. Tendrás los finos del estuche de compases todavía. Correcto. Para Alex, son un montón de objetos, ¿no? que andan por el estudio que son interesantísimos. Una suerte. Muy bien, pues eso, ¿algún proyecto que te gustaría reseñar? Bueno, ahora últimamente estamos muy ilusionados con un proyecto que estamos desarrollando, un concurso que hemos ganado en el entorno de la Torre de la Plata, entre la Torre de la Plata y la Torre del Oro. Sí. Justo es un espacio público que actualmente es un aparcamiento en superficie que da un bien de interés cultural, que son las murallas de Sevilla. Un espacio un poquito vergonzoso, ¿no? A la ciudad, justo detrás del edificio de Moneo de la Provisión Española y en la calle Santander, ¿no? Prácticamente el único solar que queda
en el ámbito central del conjunto histórico, claro. Muy cerca de la catedral, cerca del Archivo de Indias, que sabes que todo patrimonio de la UNESCO. ¿Y eso era un aparcamiento? Es un aparcamiento en superficie. Durante un tiempo unas excavaciones arqueológicas, y cuando se cerró, pues mientras se pensaba estas cosas provisionales, pues se da una concesión de aparcamiento y todavía hoy pues sigue, 15 años después, pues sigue como aparcamiento. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es la creación de una plaza mirador hacia las murallas, porque se ven todos los tramos de la muralla, conseguir poner en valor las murallas, iluminarlas, que sea un espacio de contemplación de las murallas, y construir un centro de interpretación de las murallas, un pequeño museo. Dentro del concurso está un pequeño museo que cierra la calle Santander, por donde discurría el antiguo trazado de la muralla, que ahora mismo está soterrado, ¿no? Nosotros proponemos que el edificio tenga un sótano que permita ver ese lienzo de muralla, y también desde el propio edificio pues se pueda recorrer, justo llega a la cota, que se pueda recorrer la muralla islámica por la parte alta. Es la islámica, entonces. Es la islámica. En Valencia tenemos un proyecto muy ilusionante por la simbología del sitio. Absolutamente. Y bueno, estamos muy ilusionados con él, ¿no? Un pequeño museo y una plaza, ¿no? Muy bien. Bueno, te estaba comentando que en Valencia tenemos también todas esas trazas de la muralla islámica, que a veces no coincide con la medieval, incluso con una más tardía, ¿no? Y sí, te vas además es un proyecto que estamos desarrollando además con otro estudio, con Juan Vega Arquitecto, que está aquí en el foro. Sí, bueno, me parece que creo que lo voy a entrevistar. Y estas cosas, cuando se hacen también en colaboración, claro, y tal, pues son hasta más interesantes, claro, porque uno te permite debatir sobre ese tema durante mucho tiempo, y que no es solo esa producción, ¿no? Como más individualizada, ¿no? Que y además nos sirve para conectar y tal. Nosotros somos buenos amigos, además, también. Disfrutar. Una anécdota. Una anécdota, pues cuando me lo pasaste, nosotros tenemos muchísimas anécdotas, ¿no? Pero me acordaba de una muy divertida. A un cliente nosotros le arreglamos un cortijo a un empresario del mundo del toro, ¿no? Muy conocido, y cuando estábamos empezando a plantear el proyecto, pues apareció por la finca, ¿no? Pues un torero también muy conocido y apareció con una campana de cobre de 2 metros de altura y dijo que era un regalo para el edificio, ¿no? Y que lo colocáramos donde nosotros viéramos y tal, que era un regalo para él. Qué bueno. Y entonces, bueno, y le pregunté, ¿no? al maestro, ¿no? Bueno. Con respeto, ¿no? Porque, ¿y dónde lo colocamos? Como dice, eso sabrán ustedes que sabrán hacerlo con mucho arte. Mucho arte. Finalmente se colocó en una espadaña de una iglesia. Qué original. Quedó bien. Muy bien, porque tendría cortijo y tentadero. Claro, tenía cortijo, tentadero y tenía una pequeña iglesia, ¿no? Y jamones colgados, ¿no había jamones colgados? Había menos. Bueno. Nada, ya ahora viene el test. La primera pregunta es un poco arquitectónica. ¿Con qué arquitecto clásico o actual te tomarías un café? ¿Y de qué hablarías con él? ¿Qué le preguntarías? Pues mira, yo lo estaba pensando. Yo aprovechando que estamos en Córdoba, me haría ilusión tomarme un café con Rafael de la Hoz Arderiu, ¿no? Realmente, ¿no? Yo estaba empezando la carrera cuando él fallece y tal, pero me hubiera encantado conocerlo, coincidir con él. ¿Y qué le preguntaría? Pues le preguntaría sobre la situación actual de la arquitectura, su visión lúcida, ¿no? Pero ¿él era de aquí? Era de aquí. Y produce muchísima arquitectura aquí. Puedes estar la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio y bueno... muchísimos hospitales, espectacular. Muchísima obra construida en Córdoba, ¿no? Merece la pena una ruta, ¿no? de la obra. Y le preguntaría, pues entre otras cosas le preguntaría sobre su propia organización personal, por su propia producción. Tiene una producción inmensa de arquitectura de calidad,
¿no? De calidad. Oye, ¿cómo hacías para producir tanta arquitectura de calidad con menos medios, ¿no? Claro, que de los que tenemos actualmente, sobre todo de telecomunicaciones y tal? Y combinando, oye, pues tener familia, tener puestos de representación tan importantes, ¿no? O sea, fue presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, ¿no? Y además, pues tener tiempo pues, para redactar las normas tecnológicas, no sé. Me apasionaría escuchar que me contara su día a día, su rutina. Personajes que no entiendes efectivamente cómo puede tener una vida tan fructífera y tan llena, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué obra de arquitectura últimamente te ha podido emocionar más en algún viaje? ¿Te ha gustado? Pues mira, me emocioné en el Louvre Jean Nouvel de Abu Dhabi. Ajá. Por azares de la vida, pues estaba de visita en Dubái y fuimos a Abu Dhabi. Sí. Y realmente me impresionó. Es un proyecto que lo había visto publicado y que lo conocía y que tenía ganas de visitarlo. Sí. Pero es de los proyectos que in situ, pues posiblemente más me hayan impresionado en relación a lo que había visto previamente, ¿no? Es decir, la levedad, esa cúpula tan inmensa, cómo se trabaja la luz, cómo penetra la luz en ese espacio, el uso del agua dentro del edificio. Estaba impresionado y emocionado. Sí, yo solo lo he visto en imágenes, me parecía un proyecto muy complejo, ¿no? Muy complejo, pero bueno, él tenía una sensación de levedad en el interior increíble. Sí. Bueno, yo creo que él tenía el Instituto Árabe, ¿no? En París también, con ese juego de celosías que se abren y se cierran según la luz y tal. Sabes que juega con la luz de una manera espectacular, ¿eh? Brillante. Pues tendré que ir. Una tipología que todavía no hayas hecho y que te gustaría hacer, o por la escala o por la propia tipología. Sí, bueno, posiblemente una torre, un edificio con cierta vocación icónica, no tanto por la altura, ¿no? Sino por la capacidad de la torre de ser de que pueda ser un elemento, una especie como de microciudad, podríamos decir, ¿no? De un espacio como un edificio como híbrido. En altura, ¿no? Es una cosa bastante común. Creo que no sé, hay una cierta aspiración, ¿no? Yo creo que es una pregunta que estoy haciendo, en fin, que hacemos siempre en el test, y las respuestas, la verdad es que la escala y una torre es una respuesta bastante común. Yo creo que también quizá por la dificultad en nuestro país, ¿no? Quizá también por el entorno nuestro o también por la situación económica, son proyectos que no son fáciles de hacer. Y claro, nosotros este año pasado hemos estado en Tokio y la verdad es que es claro, una ciudad arrasada por los americanos, claro, todo es nuevo, ¿no? Pero claro, ves toda esa escala y ves toda esa magnitud y la verdad es que sí, te da envidia, ¿no? Creo que además que la torre tiene esa capacidad de generar una microciudad interna, ¿no? De meter más usos, de hacer... creo que esa vocación de la altura, ¿no? Pues es casi inherente al arquitecto. Nos tendremos que ir a China o Dubái. Ya lo intentaremos. Sí. ¿Cómo crees que nos valora la sociedad? Además que tienes 2 generaciones ya de... Yo creo que la valoración de la sociedad es decreciente. ¿Tú crees que es decreciente? Yo siento, o sea, yo soy optimista, pero siento sentir, ¿no? que la sociedad nos valora poco, ¿no? Ten en cuenta que nosotros construimos los espacios en los que la gente vive, en los que la gente desarrolla, los espacios urbanos en los que la gente desarrolla su vida, ¿no? Sin embargo, y eso afecta, oye, pues, ahora que se habla mucho de que la salud mental, el bienestar, creo que la arquitectura, el urbanismo, la ciudad tiene un impacto brutal sobre las cuestiones pues, psicológicas, de bienestar social. Y en ese sentido creo que se nos valora poco. En cuanto al... Sí es verdad que después en cuanto al servicio, una vez que el servicio está ejecutado, ¿no? Yo tengo pues, muchos clientes encantados, contentos, ¿no? Que después reconocen la complejidad del proceso arquitectónico y constructivo, ¿no? Por eso, digamos que, bueno, siento que en general poco,
pero cuando la gente se acerca a la arquitectura y conoce Claro, su complejidad, pues, y ve el valor añadido de un pues despacho. entiende el valor. De todas formas, Eso diría, no sé. a nivel social, yo creo que yo que tengo algo, bueno, estoy entre tu padre y tú. Yo todavía recibí ese impacto negativo del desarrollismo de los años 70, ¿no? De las periferias, y donde realmente el arquitecto era simplemente un firmón, alguien que firmaba a bajo precio y tal, ¿no? Yo creo que a partir de los, digamos, de los 80 o 90 en España, además, que yo creo que con la recuperación del sistema democrático, yo creo que ahí nos hemos, de alguna manera, ya hemos pagado un poco la culpa y yo creo que algo ha mejorado, ¿no? Toda esa época de los 90 de nuevas infraestructuras en España. Por eso yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que... Lo que pasa es que, claro, luego la crisis del 2008 también nos ha golpeado mucho como profesión, incluso a nivel social, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista y viendo los proyectos que veo, porque yo llevo un montón de entrevistas, en general casi todos opináis así, que nos valoran poco, pero tenemos clientes que vienen y que ven esto y que de alguna manera saben que es un valor añadido, ¿eh? O sea, que es una... Yo soy más optimista. Vamos a dejarlo en una prueba. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues yo creo que es obvio, ¿no? O sea, porque rebelarte contra tu padre era muy fuerte. Yo siempre quise ser arquitecto precisamente porque idealizas, ¿no? Claro. Y aparte que me parecía como muy bonito y el poder construir y todo me gustaba, ¿no? Sí. Sin embargo, sí que tuve como una época en la que también me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la aviación. ¿Ah? Y yo creo que fue la primera vez que me monté en un avión. Yo pensaba, oye, pues ser piloto, pues tal. Pues. Pero bueno, eso siempre ha estado ahí y yo creo que tiene que ver, a mí me gusta mucho, pues tengo una fascinación tremenda pues por Google Earth, por todas las herramientas en las que se ve desde arriba todo, ¿no? Y yo creo que viene un poquito de ahí, ¿no? Bueno. De hecho, bueno, pues tengo una cierta fascinación por el urbanismo. O sea, que lo que te apetece es hacer la torre y luego subirte arriba y ver el mundo desde allí. Correcto, eso sería lo ideal. Muy bien. ¿Algún libro que te gustaría recomendar a los que nos... No solo de arquitectura en general? Pues libro así... A mí cuando me preguntan por un libro, uno de los que recomiendo yo mucho es, lo conocerás, ¿no? Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Sí, claro. Una distopía escrita en los años 30 que yo creo que permite entender muy bien lo que está pasando, la problemática actual, ¿no? Es decir, de una sociedad que solo aspira a que el individuo sea feliz, puede llegar a generar muchas problemáticas, ¿no? Es curioso porque, te apostillo eso, ¿eh? Es curioso, yo coincido contigo. Creo que luego tiene La Isla, que es un poco más utópico, pero es curioso porque todos esos libros, 1984, Orwell y tal, todos esos libros se asociaban de alguna manera a sociedades muy totalitarias y en fin, comunismo, tal. Y cuando caen todos estos regímenes y entramos en esa fase del fin de la historia que decía Fukuyama y tal, parecía que el capitalismo no podía derivar hacia el gran hermano y es curioso cómo nos vamos acercando a veces desde sistemas democráticos y tal, cómo nos vamos acercando hacia ahí, ¿no? No sé, a través de las nuevas tecnologías o a través del gran hermano, ¿no? Que pensábamos que cuando en el 89 cae la Unión Soviética, cae tal, y dices, bueno, ya se acabó. Eso es imposible. Todas las utopías negativas, ahora solo queda lo positivo, ya las distopías, ¿no? ¿Un deporte que practiques o que te guste ver? Pues últimamente practico mucho el golf, que me encanta. Pues me encanta. Yo también, pero yo no consigo resultados y no sé qué pasa. Es un deporte muy puñetero. Muy complicado, muy complicado. Sí. Pero me encanta. Sí, me encanta sobre todo por los sitios en los que... Y dicen que no es bueno para los arquitectos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo he jugado con banqueros, notarios y tal, alguna vez ahí en Valencia y tal, y pero a nosotros nos gusta el golpe espectacular, ¿no? Puede ser. Nos gusta o llegar aquí, bueno, sí, tienes que hacer 2 golpes, sí, pero si paso por encima del... ¿no? También tenemos yo creo que tenemos cierta ventaja también en el green, ¿no? Por eso un poquito más esa la superficie. Ahí sí tenemos una visión espacial, pero nos gusta siempre arriesgar. Y en el golf... un plato no es buena idea. No es buena idea arriesgar. ¿Un plato que te guste hacer o que te guste comer? Bueno, hacer menos, pero comer,
Yo tengo ascendencia gallega y sevillana, andaluza. Mi madre era de Sevilla, mi padre gallego. El Queiroz es gallego, ¿no? Entonces, pues me gustan un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? Caray. El gazpacho andaluz, el gazpacho, las papas con tomate, me encanta. Y después, pero en cambio después, por ejemplo, el caldo gallego, de grelo, también me encanta. Bien. O sea, genial. Muy bien. Si fueras director de cine, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué tipo de película? Bueno, a mí es que las películas que más me gustan son como son como tragicomedias, ¿no? Estas en las que se mezcla, oye, una historia que te engancha, pero que tiene tintes cómicos, ¿no? Yo considero que la vida es un poquito surrealista y me río un poquito de todo, ¿no? Y haría algo así. Y quizás ahora ya por deformación profesional, pues a lo mejor buscaría un paraje arquitectónico, ¿no? Un sitio, ¿no? Interesante, ¿no? Yo te diría que una película como es la de El hombre de al lado, ¿no? Argentina, además el cine argentino me gusta mucho. No la he visto. Pues esto se centra en una tragicomedia desarrollada en la única casa que hace Le Corbusier en Buenos Aires. Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. Y es muy divertida porque... Era para un doctor. Efectivamente. Una casa preciosa, sí. Era para un doctor y ocurre allí, ¿no? En esa casa vive un diseñador y tal, y en la casa al lado, pues un personaje completamente distinto y tienen problemas y sus vidas se entrelazan. Desde lo trágico, ¿no? Pero también con unos toques de comedia y tal, y además en un espacio arquitectónico interesantísimo, ¿no? Yo creo que haría una película parecida. Muy bien. Y por último, ¿cómo te imaginas una tarde perfecta? Bueno, una tarde con familia, con amigos. ¿Tienes familia? Con familia, sí, con mis niñas, con amigos, tomando, no sé, una copa, un atardecer, ¿no? Si luego sales un ratito y te haces un verdi y tal. Bueno, pues mejor. O si venimos de haber hecho un verdi. O también mejor. Y después pues, con la familia pues lo celebramos.